Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a cubrir el tema de manejo de excepciones. El material es del ingeniero Cristian Rodríguez Bustos. El día de hoy vamos a ver los fundamentos sobre el manejo de excepciones, el flujo de un programa cuando se manejan excepciones y las reglas que debemos seguir para trabajar con excepciones. No importa qué tan buen desarrollador se sea, uno no puede controlar todo. Por esto, nuestro código debe estar preparado para manejar ciertas situaciones de excepción o ciertos errores. Primero vamos a ver los fundamentos del manejo de excepciones, que es una excepción, el bloque try and catch y el bloque final. Las excepciones son errores en tiempo de ejecución de Java y son muy comunes si no utilizamos el manejo de excepciones para lidiar con ellas. Es posible que ustedes ya conozcan estas excepciones: out of bounds, array access, operate null objects, division by zero e invalid casting. Ahora las vamos a desarrollar. La sección out of bounds array access lo que nos indica es que estamos intentando acceder a una posición dentro de un arreglo que está fuera de los límites de ese arreglo. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un arreglo con 5 posiciones y aquí estamos intentando acceder a una séptima posición. Entonces, ¿qué vamos a obtener en nuestra consola? Vamos a obtener una excepción en un hilo, en el hilo principal, de nombre array index out of bounds exception, y aquí vamos a tener el detalle de la excepción 6, que es el índice, y luego vamos a tener la pila de seguimiento Java. Este seguimiento es el seguimiento del error. Vamos a volver a indicar los elementos que conforman un error de este tipo. Tenemos el nombre de la excepción, que es todo esto, el detalle de la excepción, que puede o no existir, y la pila de seguimiento, que es una captura amigable con el usuario de los hilos y los controles en la máquina virtual de Java. Otra excepción muy común es la de división entre cero. La división entre cero hace parte de un tipo de excepciones llamadas excepciones aritméticas. Entonces, el nombre de la excepción es arithmetic exception y el detalle es división entre cero. Otra excepción muy común es la que se arroja cuando se intenta operar con objetos nulos o que no tienen referencia a nada. En este caso, estamos creando un objeto de tipo string llamado name que apunta a la nada y luego intentamos acceder a la longitud de este objeto que apunta a la nada. Por lo tanto, obtenemos una excepción de tipo null pointer exception. En este caso no hay detalle y seguimos con la pila de seguimiento. Otra excepción muy común es la conversión inválida entre tipos de datos. En este caso, creamos un objeto reader de tipo scanner y leemos un flujo de teclado. Le solicitamos a nuestro usuario que escoja un número y lo almacenamos en un entero, leyendo un entero. En caso de que nuestro usuario ingresara una cadena de texto, la entrada no va a concordar y justamente tendremos una excepción de tipo input mismatch exception. Lo que nos va a indicar es que lo que nos están ingresando no puede ser almacenado en el tipo de dato que nosotros especificamos para ello. Ahora tenemos la jerarquía del manejo de excepciones. El compilador revisa todo excepto los errores en tiempo de ejecución. Como todo objeto dentro de Java, una excepción va a heredar de la clase objeto. Pero como es la jerarquía, entonces tenemos la clase throwable que hereda de objeto, que nos permite justamente arrojar objetos, lanzar excepciones. Y maneja tanto excepciones como errores. De throwable hereda la clase exception. Y la clase exception puede manejar todas estas excepciones. Nosotros nos vamos a concentrar en las excepciones de tiempo de ejecución. Y entre ellas encontramos muchas que ya hemos mencionado: arithmetic exception, index out of bounds, null pointer exception, security exception. Y bueno, y tenemos otro nivel en la jerarquía de herencia de las excepciones. Las excepciones son nuestro plan B para el manejo de errores. ¿Cómo funciona? Vamos a necesitar dos palabras reservadas. La primera es la palabra reservada try, y después de ella vamos a encerrar un bloque de instrucciones que queremos probar. Seguido de este bloque try, vamos a tener un bloque catch. Este bloque catch es un método que va a recibir una excepción. Nosotros la podemos especificar, en este caso va a recibir cualquier excepción, y después de esta palabra reservada, entre paréntesis,
vamos a colocar las acciones que queremos que se ejecuten en caso de que encontremos ese error. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo para la primera excepción que vimos en la clase de hoy. Nuestro error era intentar acceder a una posición que no existe en mi arreglo. Para esto vamos a trabajar con un objeto llamado exception de la clase indexOutOfBoundsException, y lo que haremos dentro de este bloque de código será simplemente informar al usuario mediante un mensaje. Importante, ¿dónde va a estar guardada mi excepción? En exception, que es el objeto que yo creé para lidiar con una excepción del tipo que yo haya especificado. Ahora vamos a manejar la excepción de dividir entre 0. Esa excepción pertenece a la clase ArithmeticException y vamos a manejar este error también mostrándole un mensaje al usuario. La tercera excepción que vimos fue la de NullPointerException, o sea, apuntar a la nada, y utilizamos un objeto llamado exception de la clase NullPointerException para atrapar esta excepción. La acción que tomamos en este caso es asignarle un valor por defecto a name para que deje de apuntar a la nada. Y finalmente tenemos la excepción de conversión entre tipos de datos incorrectos. En este caso lo que haremos es que en caso de que el usuario ingrese un formato que no es el que nosotros hemos especificado, le vamos a entregar un mensaje pidiéndole que el número que ingrese se encuentre, en este caso, entre el rango de los enteros. Otra forma de manejar este error es con una clase que hereda de la clase illegalArgument, que nos permite saber en qué caso la conversión no es posible. Y entregamos al usuario un mensaje de error diciéndole que la cadena que ingresó no es válida. Un consejo es utilizar un bloque finally después de nuestras instrucciones try catch, no importa lo que ocurra. ¿Por qué? Porque este bloque se va a ejecutar ocurra o no la excepción y nos proporciona un mayor control. También es posible manejar diferentes excepciones. En este caso, lo que hace este fragmento de código es crear una referencia a una clase FileWriter que apunta a la nada, y luego dentro de un bloque try va a instanciar ese objeto pasándole como argumento una ruta. Acto seguido va a intentar escribir dentro de el archivo que se supone está ubicado dentro de esa ruta una cadena de texto, y vamos a manejar dos excepciones. La primera excepción sería el caso en el que no encuentre el archivo, va a entregarnos un mensaje en el cual nos diga que ha ocurrido un error intentando abrir el archivo. En el segundo bloque catch, la excepción que nos atrapa es aquella en la que ha habido un problema con la entrada o la salida de datos en el archivo, y vamos a guardar ese error en un objeto llamado x, y vamos a imprimir la pila de seguimiento del error. Y finalmente vamos a utilizar un bloque de código finally que lo que va a hacer es cerrarnos este flujo llamado writer. Ahora vamos a ver el flujo del manejo de las excepciones y quién arroja las excepciones. Un método atrapará lo que arroja otro método. En este caso vamos a ver el método nextInt. Los métodos pueden arrojar más de una excepción. En este caso, este método arroja 3. Una, si la siguiente entrada no concuerda con una expresión regular de la clase integer o está fuera de su rango. Esta excepción va a ser input mismatch exception. En caso de que no se nos entregue una entrada, vamos a recibir una excepción llamada no such element exception, que lo que nos indica es que no existe tal entero. Y finalmente, si nuestro flujo de entrada no está abierto, vamos a recibir una excepción llamada illegal state exception, que nos va a decir que simplemente ese flujo se encuentra en un estado que no permite su lectura. Otro método que utilizamos fue el de FileWriter. Este método, ¿cuál es? Es el constructor, y nos arroja una excepción que nos dice que si el archivo existe pero es un directorio en lugar de un archivo regular, bueno, si no existe y no puede ser creado, o si no puede ser abierto por cualquier razón,
tendremos la excepción IO exception, o sea, una excepción de entrada o de salida. El método exist verifica si el archivo o el directorio nombrado por una ruta abstracta existe y nos devuelve true si y solo si el directorio nombrado por esa ruta abstracta existe, y false en cualquier otro caso, y nos arroja una excepción llamada security exception, que lo que hace es que si un gestor de seguridad existe y su método revisar lectura niega la lectura para el archivo o del directorio, esta excepción va a arrojarse. Las excepciones también pueden ser arrojadas por métodos definidos por el usuario. En este caso, lo que debemos hacer es utilizar la palabra reservada throws y colocar el nombre de la clase que genera la excepción. Lo que nos permite este fragmento de código es que la excepción no sea manejada por ese método. ¿Por qué queremos que la excepción no sea manejada por ese método? Porque nosotros queremos manejar esa excepción. ¿Cómo funciona? De la siguiente forma. Tenemos el método para el cual deseamos manejar determinada excepción. Cuando llamemos ese método dentro de nuestra clase principal, debemos rodearlo de un bloque try catch, y dentro del catch especificamos ese comportamiento personalizado que queremos brindarle a esa excepción. ¿Cuál es el flujo de ejecución del programa normalmente? O sea, en caso de que no ocurra la excepción, simplemente se va a ejecutar el código que está antes del try, el código que está dentro del try. En caso de existir un bloque finally, se va a ejecutar ese código y el programa seguirá con su flujo normal. Pero en el caso de que se arroje una excepción, se va a ejecutar el código que iba antes del try, el código del try, el código que está dentro del catch para manejar la excepción, el código que se encuentra dentro de nuestro bloque finally, y finalmente va a seguir el flujo normal del programa. ¿Cuáles son las reglas de las excepciones que debemos tener en cuenta siempre para trabajar con excepciones? Primero, no podemos tener un catch o un finally sin un try. Si tenemos un catch o un finally sin un try, vamos a tener un error. Otra norma muy importante es que no podemos colocar código entre el bloque try y el bloque catch. Eso también nos va a arrojar un error. Y finalmente, un bloque try debe seguirse o por un bloque catch o por un bloque final, no puede estar solo. Acá tienen las referencias para aquellos que quieran profundizar en el tema, y es posible que hagamos ejercicios por puntos la próxima clase sobre este tema, así que estén pendientes. Y muchas gracias, eso es todo por hoy.